Ok, gracias. Pues vamos a dar inicio. Como ustedes recordarán, en la clase pasada pues estuvimos viendo todos estos temas. Empezamos con el primer tema, que es aritmética, y de ahí empezamos a desarrollar estos temas, ¿no? Empezamos a ver lo que es un conjunto, eh, empezamos a dar la noción de conjunto y elemento, vimos algunas de sus propiedades, y bueno, pues vamos a continuar con campos numéricos. Es el tema que vamos a ver hoy. Y bueno, que es dar una noción de un campo numérico. Entonces, esos son los temas que están planteados. Les voy a dar los conceptos, las operaciones fundamentales y las propiedades que contenemos en los conjuntos numéricos. Y bueno, vamos a trabajar con los números naturales, enteros, racionales y reales. Entonces, antes, bueno, vamos a iniciar les voy a mostrar un diagrama en el cual ustedes se pueden dar cuenta, aquí vemos en los temas, vamos viendo cómo se van construyendo el conjunto de los números, en este caso. Los naturales, pues ya los damos por default, ¿no? Y vamos viendo la necesidad de pasar de los números naturales a los enteros, ir construyendo cada uno de ellos. O después pasamos de la necesidad de construir a los números racionales y finalmente a los números reales. Entonces, en este diagrama que viene aquí, pues vemos cómo se van construyendo. Por ejemplo, aquí tenemos a los números naturales, ¿no? Que es el con el que empezamos, con el conjunto que iniciamos. Y ustedes, bueno, vamos a ver dar la definición y se van a dar cuenta que los números naturales pues son todos los números enteros positivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues uno se hace la pregunta, ¿qué pasa con los números negativos? Bueno, entonces a los números naturales le pegamos a los números negativos y construimos a los números enteros. Entonces, otra vez, ya tenemos a los números enteros, ¿no? Son todos los números positivos, enteros positivos y enteros negativos, incluyendo el cero. Entonces, otra vez surge la necesidad de preguntarnos, ¿qué pasa con los números fraccionarios? Y bueno, pues nuevamente le pegamos a los números enteros los números fraccionarios y terminamos construyendo los números racionales. Entonces, nuevamente vamos a ver quiénes son los números racionales, qué son los números fraccionarios. Y nuevamente surge la pregunta, ¿qué pasa con los irracionales? ¿Quiénes van a ser los irracionales? Ahorita los vamos a definir. Pero otra vez, entonces, pues volvemos a hacer eso mismo que hicimos anteriormente. A los racionales le pegamos dos irracionales y terminamos construyendo los números reales. Y finalmente, bueno, ya tenemos todos nuestros números reales, pero pues surge la necesidad de empezar a ver con los números imaginarios. Recuerdan, no sé si recuerdan, los números imaginarios pues son de los que provienen de las raíces negativas. Este tema, ahorita nosotros vamos a empezar a construir hasta los reales. Los números complejos los vamos a construir, es el último tema del curso. Entonces eso lo vamos a trabajar hasta el final. Vamos a dar la construcción y vamos a ver algunas
operaciones, así como nosotros trabajamos con los reales, también vamos a poder trabajar con los complejos. También existen sus operaciones, su producto, su suma. Podemos hacer división de complejos, no sé, elevar, bueno, sacar raíces, por ejemplo, de los números complejos. Entonces recuerden que los números complejos provienen de las raíces negativas. Entonces, ustedes recuerdan que, por ejemplo, pues no, yo no puedo calcular así como tal la raíz de -1, por ejemplo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si construyo a los números complejos, bueno, pues ya existe. Entonces, esa es la forma en que uno va construyendo a los números, al conjunto de números que tenemos aquí. Y bueno, entonces vamos a empezar con los números naturales, que es el primer conjunto con el que trabajamos. Entonces, les digo, nosotros como default pues tenemos ya construido estos números. ¿Cómo los denotamos? Pues estos son los números que nos sirven, digamos, para contar, ¿no? Entonces son los primeros que se construyeron. Y bueno, ¿cómo los denotamos? Pues con una N, en este caso con una rayita en medio, ¿no? Digamos que es la forma de denotar a los números naturales. Y si se dan cuenta, por ejemplo aquí estoy anotando, digamos, algunos elementos de los naturales, pero siempre estoy anotando el primer elemento, que es 1. Entonces aquí hay que tener consideración que los números naturales siempre van a iniciar en 1 y de ahí voy a escribir todos los enteros. Esta serie de puntitos aquí me indica que esta lista continúa infinitamente, ¿no? Entonces quiere decir que los números naturales es un conjunto infinito. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí los tenemos. Esos son algunos elementos de los números naturales, empezando por el 1. Entonces quiere decir, mi primer elemento de los naturales es el 1 y de ahí pues continúa. Entonces recuerden, este es un conjunto infinito. Ya estuvimos viendo a qué nos referimos a eso, ¿no? Y bueno, entonces ustedes pueden decir, bueno, pues sí, estos números son los que me sirven para contar, ya los tengo, pero ¿qué pasa con el 0? O sea, necesitamos el 0 también, ¿no? Entonces, bueno, existe en este caso, n sub 0, aquí lo tenemos denotado de esta forma, es el conjunto al cual le vamos a pegar a los naturales, le vamos a pegar el 0. Entonces, si se dan cuenta, a partir de aquí del 1, tenemos a los números naturales. ¿Ya vieron? Y le estamos pegando el 0. Aquí está. Entonces, este es mi conjunto. A ese se le denomina como n sub 0. Porque pues al final de cuentas pues lo necesitamos. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Se le denomina simplemente así, n sub 0, que está. ¿Ok? Bueno, pues vamos a trabajar con las operaciones. Operaciones en los números naturales. Y primero que tenemos, pues ya ustedes se pueden dar cuenta, en los números naturales, pues sí también podemos trabajar operaciones, pero hay veces que luego es un poco difícil trabajar con algunas otras, ¿no? Por la falta de números. Entonces, primero, sin tener ningún problema, pues nosotros podemos trabajar con la suma, con el producto, con la potenciación. Ahorita yo nada más les voy a dar las operaciones de suma y producto. Estas operaciones pues las vamos a trabajar después, más adelante,
ustedes lo ven en el temario. Esas operaciones las vamos a ir trabajando después, ¿ok? Pero bueno, las que más nos interesan en este caso, las que nosotros consideramos, pues son la suma y el producto. Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa con la resta y la división? Hay veces que uno toma, por ejemplo, a la resta y a la división como una operación inversa de la suma o del producto, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues, ¿se podrá trabajar en los números naturales? Por ejemplo, aquí, la resta, ¿se podrá trabajar en los números naturales? Sí, sí se puede, siempre y cuando, aquí está, el minuendo. ¿A qué me refiero con el minuendo? Es la cantidad a la que yo le quiero quitar algo, ¿no? Y el sustraendo es lo que yo le quiero quitar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos eso. Que si el minuendo es mayor que el sustraendo, en N estamos trabajando con los números naturales, o igual en este caso, en N sub 0, si tomamos al 0, pues sí se podrá. Pero por ejemplo, si yo trabajo con el 7, ¿no? O sea, y le quiero quitar 5, bueno, en este caso sí es posible porque obtengo un número positivo, ¿no? Entero positivo. Pero por ejemplo, si yo trabajo con el 2 y le quiero quitar el 3, bueno, entonces esto ya no es posible, porque estoy obteniendo un número negativo y ese número negativo pues no pertenece a mi conjunto de los naturales. Es a lo que se refiere. Entonces, es lo que tenemos aquí. Siempre se va a poder, siempre y cuando el minuendo sea mayor o igual que el sustraendo. ¿Ok? El cociente. Bueno, si yo quiero hacer una división, ¿será posible? Pues sí, va a ser posible siempre y cuando el dividendo sea un múltiplo del divisor. Por ejemplo, si yo hago el 5 entre 3, bueno, no es posible, ¿no? Porque en este caso mi dividendo pues no es múltiplo del 3, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo hago 15 entre 3, bueno, entonces sí. ¿Qué resultado me da? Pues el 5. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un número entero, en este caso positivo. Y recuerden que cuando yo voy a hacer mis divisiones, pues siempre, o restas, o todas las operaciones que yo haga aquí, en los números naturales, pues siempre debo tomar números naturales. O sea, ese va a ser mi requisito, tomar números naturales. ¿Ok? Y bueno, la radicación, pues igual, o sea, solamente se va a poder resolver si tengo raíces cuadradas enteras o raíces cúbicas. Bueno, en este caso, perfectas, eso es a lo que me refiero. Y así, raíces cuartas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular la raíz de 25, bueno, es posible, ¿no? Porque es una raíz cuadrada perfecta, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Pues 5, ¿no? O por ejemplo, si yo quiero calcular la raíz cúbica de 27, bueno, es posible. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso es perfecta, ¿no? Porque ¿cuál sería su resultado? Pues 3, ¿no? Entonces, digamos que son raíces perfectas, que podamos encontrar un número entero, ¿vale? Entonces son las únicas que nosotros podemos calcular. Si yo quisiera calcular la raíz cuadrada de 2, bueno, entonces esto ya no es posible. ¿Ok? Y bueno, entonces como les dije, pues con las operaciones que yo voy a trabajar son con la suma y con el producto. Y tiene algunas
ciertas propiedades. O sea, en todos los conjuntos vamos a estar viendo qué propiedades tienen. Entonces, aquí primero vamos a empezar con las propiedades de la suma. Y van a ir viendo que conforme vayamos subiendo de conjunto, vayamos subiendo de campo, pues nuestras propiedades van a ir aumentando. Entonces, primero con los naturales, pues vemos que, por ejemplo, en la suma solamente tenemos 3 propiedades. Y la primera propiedad, la suma es cerrada. ¿A qué me refiero con cerrada? Pues quiere decir que si yo me agarro 2 números naturales, es lo que tenemos aquí, y los sumo, como resultado voy a obtener otro número natural. Es decir, no me salgo de ahí. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere con cerrada. Es decir, si yo me agarro ese simbolito que ustedes están viendo aquí, que parece una de cabeza, significa para todo. ¿Ok? Pues ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Que significa pertenece, ¿no? Entonces, significa para todo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo aquí? Que para cualquiera 2 elementos A y B naturales, lo vemos aquí, si yo los sumo, el resultado va a ser un natural. Eso es lo que me está diciendo aquí. Su suma vuelve a ser un número natural. Por ejemplo, 2 números naturales, el 1 y el 4, ¿no? Son naturales ambos. Entonces, si yo los sumo, ¿qué resultado me obtengo? El 5. Bueno, el 5 sigue siendo un número natural. Es a lo que se refiere, con que la suma es cerrada, es decir, no me estoy saliendo de este conjunto. ¿Vale? Propiedad asociativa. Bueno, ¿qué me dice la propiedad asociativa? Que nosotros podemos agrupar nuestra suma como nosotros queramos y al final de cuentas el resultado va a dar el mismo. Entonces, otra vez, me agarro 3 números naturales, es decir, aquí para todo significa que no importa qué número natural yo agarre, o sea, como que estoy generalizando, o sea, para cualquiera terna de números naturales, yo la puedo agrupar como yo quiera. Por ejemplo, aquí sumo primero A con B, ¿no? Y el resultado que yo obtenga, le sumo C. Bueno, pues quiere decir que esto va a ser exactamente igual si yo sumo primero B con C y después al resultado le sumo A. O sea, entonces yo puedo agrupar estos números como yo quiera y al final de cuentas el resultado va a ser exactamente el mismo. Eso es lo que se le conoce como propiedad asociativa. Y bueno, finalmente la propiedad conmutativa, que me dice, pues que no se altera el orden del sumando. Otra vez, entonces, me agarro 2 números naturales, o sea, para cualquier par de números naturales, pues resulta que es igual a sumar A más B como B más A. Al final de cuentas, el resultado es el mismo. Entonces, es similar sumar 3 más 5 que 5 más 3. Es el mismo valor. A eso se le conoce como la propiedad conmutativa. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos que estas son las únicas propiedades que tenemos en la suma. Solamente tenemos estas 3 propiedades. Conforme vayamos aumentando, se van a ir dando cuenta que vamos aumentando
propiedades conforme vayamos avanzando. Y bueno, me voy a ir regresando para que vean, por ejemplo, cuando ya pasé a los números enteros, se agregó algunas operaciones y ver, bueno, a ver, ¿por qué eso no se cumple en los naturales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me está fallando ahí? Es lo que vamos a ir viendo. Entonces, a ver, las propiedades de multiplicación. En este caso aquí tenemos primero que es cerrada bajo producto. Ustedes ya vieron en la suma a qué se refiere con que la propiedad sea cerrada. Pues otra vez que si yo me agarro cualquier par de números naturales, a la hora de multiplicarlos voy a regresar a un número natural. O sea, no me salgo de ese conjunto. ¿Ok? 5 por 3, 15. O sea, 5 y 3 son números naturales y su producto al ser 15 también es un número natural. Es decir, el producto también resulta ser un número natural. No me estoy saliendo del conjunto, ¿ok? Nuevamente, la propiedad asociativa, como lo veíamos en la suma, pues igual para cualquier trío de números, pues no importa yo cómo los multiplique, es decir, es igual multiplicar A por B primero y el resultado multiplicarle C, o primero multiplicar B por C y el resultado multiplicarle A. O sea, va a dar exactamente el mismo resultado. Otra vez, como lo teníamos en la propiedad asociativa en la suma. Y finalmente, bueno, ustedes pueden ver aquí la propiedad conmutativa. También se cumple, ¿no? Aquí, ¿qué me dice? Pues que para cualquier par de números naturales da lo mismo multiplicar A por B que B por A. Ustedes recuerden que cuando se estaban aprendiendo las tablas de multiplicar, pues, por ejemplo, si ya se sabían la tabla del 5, ¿no? Y ustedes querían multiplicar en este caso, por ejemplo, 5 por 7, ¿no? Y se querían aprender la tabla del 7 y llegaban a ese valor de 7 por 5 y decían, híjoles, es que ¿cómo lo calculo? Ah, pues era más fácil saber quién era 5 por 7, ¿no? Y ustedes se daban cuenta que el resultado iba a ser exactamente lo mismo cuando estaban aprendiendo las tablas. Entonces, es a lo que se refiere. ¿Por qué? Porque el producto es conmutativo, así lo decían. Pues sí, es válido. ¿Por qué? Porque la propiedad conmutativa es válida en la multiplicación, ¿vale? Entonces, es exactamente lo mismo. Y bueno, si se dan cuenta, aquí en las propiedades de multiplicación tenemos 4 propiedades. O sea, teníamos en la suma las mismas, ¿no? Cerrada, asociativa y conmutativa. Aquí están. Cerrada, asociativa y conmutativa. Aquí existe el elemento neutro. Y ahorita vamos a ver por qué la otra no. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué significa con el elemento neutro? Quiere decir, ¿a qué se refiere con elemento neutro? Quiere decir que si yo me agarro un número, ¿ok? Y en este caso, como es multiplicación y lo multiplico por un número natural, me va a llevar al mismo. Es decir, no le estoy haciendo nada, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué pasaría? Quiere decir que entonces a este número, por ejemplo aquí, ¿cuál sería ese número que a la hora de multiplicarlo me regresa al mismo? Pues simplemente multiplicarlo por 1. Ustedes bien saben que cualquier número, el que sea, y lo multiplican por 1, pues llegan al mismo, ¿no?
A eso es a lo que se refiere con elemento neutro, que no lo estamos alterando, o sea, me regresa al mismo número. Eso es a lo que se refiere. ¿Y por qué, por ejemplo, aquí en la suma no tenemos esa propiedad? Aquí, ¿quién sería ese número que a la hora de sumarle me regresa al mismo? Pues sería sumarle el 0, ¿no? Pero recuerden, el 0 no es un elemento del conjunto de los números naturales. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar esa propiedad aquí de elemento neutro, pues tendríamos que volver a construir mi n sub 0. Si yo lo hago, bueno, entonces ya está. Entonces, aquí tendríamos, si nosotros queremos agregar esa propiedad, simplemente aquí le ponemos existencia del neutro. Y ya diríamos, para cualquier número natural, pues existe el 0 en n sub 0, ahí sí ya le podríamos decir, tal que a más 0, pues es igual a, ¿no? Pero bueno, nosotros por de ley ahorita nos quedamos nada más con estas propiedades porque son las que me abarcan solamente a los naturales, que es el conjunto que me interesa. ¿Sale? Y aquí está. Entonces regresamos a la multiplicación y bueno, aquí sí tenemos ese elemento neutro porque el neutro da la casualidad que es el 1 y bueno, pues saben que el 1 sí es un número natural. Entonces aquí no falla. ¿Ya vieron? Y finalmente, bueno, la propiedad distributiva. Esta propiedad es la que me abarca tanto a la multiplicación y a la suma. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, que me dice que para cualquier trío de números, ¿qué tenemos? Que si A se está multiplicando a la suma B más C, bueno, quiere decir que eso va a ser exactamente igual que sumar primero el producto de A por B más A por C. Eso es a lo que se refiere con la propiedad distributiva. Ustedes cuando estaban viendo multiplicación así de polinomios o de esto, ustedes se daban cuenta que, por ejemplo, aquí este resultado era multiplicar A por B y luego sumarle la multiplicación de A por C. Eso es lo que tenemos aquí. Pero bueno, no lo conocíamos. A esto es lo que se le conoce como la propiedad distributiva. ¿Ok? Esta es la que les digo, me generaliza o me abarca tanto al producto, aquí está, y a la suma. ¿Ok? Vamos. Bueno, entonces ya vimos todas las propiedades de los números naturales, pero pues sí existe la necesidad de construir a los demás conjuntos. ¿Se dieron cuenta? Al tener estas propiedades, pues nos faltaron un montón al no tener a los números negativos. Entonces, pues llega uno y los construye. ¿Quiénes van a ser los números enteros? Pues van a ser este Z que ustedes tienen aquí, significa que son los números enteros negativos. O sea, esa anotación que tenemos aquí al tener el signo menos aquí, eso es lo que me dice, que son los enteros negativos. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros para construir a los números enteros, esta es su notación, ¿qué debemos de hacer? Pues le vamos a pegar a todos los números enteros negativos
vamos a pegarle el 0 y le vamos a pegar los números naturales. Si ustedes se dan cuenta aquí, a partir del 1 hacia la derecha son los números naturales, ¿no? El 0, pues me construye el n sub 0, ¿no? A partir del 0 a la derecha me construye el n sub 0. Y todos los números que tenemos aquí, del -1 hacia la izquierda, pues van a ser todos los números enteros negativos. Es por eso que los números enteros se denota por esta unión de conjuntos. Entonces vemos aquí, esa es la forma de construir a nosotros a los números enteros. ¿Y por qué existe la necesidad? Por lo mismo, si yo quiero hacer la resta 5 menos 9, bueno, no es posible, ¿no? Dar una solución en naturales. ¿Por qué? Porque me estaría saliendo del conjunto de los números naturales. Y recuerden, para nosotros poder ver las operaciones, pues tenemos que saber que no nos salimos de la operación, ¿no? En este caso, perdón, no nos salimos del conjunto, ¿sale? Entonces, al pasar esto, al nosotros no poder resolver este tipo de operaciones, bueno, pues no queda de otra que construir a los números enteros, es decir, me agarro los naturales, le pego el 0 y le pego todos los enteros negativos. Ahora, la clase pasada estuvimos viendo a qué se refiere con contenciones, ¿no? ¿Qué significa que un conjunto esté contenido en otro? Ah, pues que quiere decir que recuerden que para cualquier elemento que yo me tome aquí, va a siempre estar en este, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que los números naturales están contenidos en los enteros. Pues sí, no importa qué elemento yo me agarre natural, vamos a ver que también es un número entero. Entonces, ya aquí lo tenemos, ¿no? Los enteros. Pues sí, ¿por qué? Porque se están dando cuenta que Z es igual a todos estos, digamos, a este conjunto. Y se dan cuenta que a partir del 1 aquí a la derecha, pues tenemos a los números naturales, ¿no? Entonces quiere decir que los números naturales son parte de los números enteros. Entonces aquí siempre vamos a tener esta contención. Los naturales están contenidos en los enteros. Y bueno, ya los construimos. Y es válido, bueno, también ver qué propiedades cumplen sus operaciones, ¿no? Entonces ya vimos aquí la propiedad de la suma. Ah, miren, en la suma en el conjunto de los números naturales nada más teníamos 3 propiedades. Aquí ya se nos agregaron otras 2. Y bueno, ¿qué significa que otra vez la propiedad de la suma es cerrada? Y ya vimos a qué se refiere con cerrada. Pero ahora aquí, en vez de tomarme 2 números naturales, bueno, me estoy tomando 2 números enteros, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando con los enteros. Y lo mismo, ¿no? Si yo me agarro 2 números enteros, al sumarlo, pues me vuelve a regresar un número entero. Aquí está. Otra vez se cumple la propiedad asociativa y es la misma, exactamente la misma que teníamos con los números naturales, nada más que entonces estos números que yo me estoy tomando son enteros. O sea, es decir, ya puedo, no nada más puedo tomar el 5, sino ya también puedo tomar el -5, por ejemplo, ¿no? Es válida. La propiedad conmutativa es exactamente la misma, ¿no? Que tenemos ahí con los naturales. Pero aquí ya habíamos visto, o sea, que nos faltaba esta existencia de estas 2 propiedades. El primero, la existencia del elemento neutro. ¿Qué me dice? Pues que si yo me agarro un número, cualquier número entero, y a la hora de sumarle algo,
me regresa al mismo. ¿Quién va a ser ese algo? Pues el 0, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Pero entonces es eso, y esta propiedad, ustedes recuerdan, no lo teníamos en los números naturales. Bueno, en los enteros a la hora de construirlos ya existe, ¿ok? Y bueno, también otra propiedad que nosotros no teníamos era la existencia del inverso aditivo. Ustedes se dan cuenta aquí. ¿Qué significa inverso aditivo? Pues quiere decir que si yo me agarro aquí un número entero, ¿ok? Aquí vemos. Esta E que tenemos aquí al revés significa existe. Entonces recuerden, este elemento, esta de cabeza significa para todo y esta E al revés significa existe. Entonces aquí en la propiedad del inverso aditivo me dice que para cualquier elemento entero que yo me agarre, el que sea, siempre va a existir uno. Este elemento va a depender del que yo tenga acá, ¿no? Entonces, siempre va a existir otro número entero tal que al sumarlos me da el 0, ¿ok? Y en este ejemplo, pues, ¿quién va a ser ese B? Pues va a ser menos A. Por ejemplo, si yo tengo el 5, ¿qué número le voy a sumar a ese 5 para que me dé 0? Pues el menos 5, ¿no? Sería entonces 5 más menos 5, pues es igual a 0. Entonces, por eso este B siempre va a ser el menos A, ¿sale? Pero entonces, ¿por qué esta propiedad no la teníamos en los naturales? Porque si yo tomo el A, el 5 en este caso, ¿quién sería su inverso aditivo? Menos 5, pero el menos 5 no es un número natural. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces se dan cuenta que en los números naturales no podemos aplicar esta propiedad por no tener la existencia de los números negativos. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos aquí. Ya podemos agregar esta propiedad, la existencia del inverso aditivo. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con las propiedades de multiplicación? Pues vemos aquí. Tenemos igual que es cerrada bajo producto, es exactamente la misma que teníamos con los números naturales, nada más que ahora aquí nosotros ya ampliamos de campo, ¿no? De conjunto, que para cualquier par de números enteros, bueno, su producto es entero, lo mismo. La propiedad asociativa es exactamente la misma para la multiplicación. Nada más que igual aquí, pues nos tomamos 3 números enteros. La propiedad es conmutativa, es decir, también no cambia, que se queda exactamente igual. Y bueno, tomando a diferencia que aquí nosotros podemos tomar números enteros. ¿Ok? La existencia del elemento neutro, esa ya la teníamos, también esa se cumplía eh, con los números naturales, ¿no? O sea que para cualquier número entero, si existe este elemento neutro, el 1, que a la hora de multiplicarlo por ese entero, bueno, pues me regresa al mismo, o sea, no lo altera, me deja exactamente igual. Y bueno, finalmente la propiedad distributiva, que es la que les decía que es la que me abarca tanto a la suma y a la multiplicación, va a ser exactamente la misma. No se cambia. A diferencia que aquí, los números que yo tomo ya, bueno, ya podemos ampliar, son números enteros. Ampliamos de conjunto, ¿no? Y bueno, entonces ya vimos que la única
operación que aumentó sus propiedades, pues fue en la suma. Lo que podemos ver aquí. ¿Ok? La multiplicación se quedó exactamente igual. Y bueno, otra vez, ya pasamos con los números enteros, pero empieza a existir la necesidad de calcular divisiones. O sea, ya habíamos visto que se podía, cuando estábamos trabajando con los naturales, que podía existir la posibilidad de que nosotros quisiéramos hacer una división. En este caso, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el resultado de agarrar el 5 y dividirlo entre 3. Entonces ustedes dicen, bueno, es que esto no se puede. ¿Por qué? Porque el 5 no es múltiplo del 3, pero habíamos visto el ejemplo, bueno, el único que podíamos era cuando, en este caso, este número que tenemos aquí, pues siempre es múltiplo del que tenemos acá, ¿no? Habíamos visto el 15 entre 3, bueno, este sí era posible, porque el 15 es múltiplo de 3. Pero entonces dice, bueno, ¿qué pasa con los demás? O sea, entonces es pues, por ello que existe la necesidad de construir a este conjunto, a los números racionales. Se denota por una Q, ¿ya vieron? De esta forma. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues hay que agregar a todos para poder hacer cualquier división que yo quiera. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo se representan los números racionales? Pues ya les dije, como fracciones, son los números fraccionarios que ustedes conocen. ¿Cuál es la propiedad? Pues que va a ser igual a un cociente de números, o sea, para cualquier par de números enteros, a diferencia que este número, el b, debe ser diferente de 0. Ustedes saben que ustedes no pueden dividir entre 0. Entonces, ¿quiénes van a ser los números racionales? Pues todas las fracciones donde el de abajo, el denominador, sea distinto de 0. Esa es la propiedad que debe de cumplir. Ese es como se denotan a los números racionales.